Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para poder estudiar tu palabra, Señor. Pedimos tu guía y tu dirección en el entendimiento de tu palabra y la aplicación a nuestras vidas, Señor. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento por favor. En su Biblia, Proverbios capítulo 19, por favor. Proverbios capítulo 19. Vamos a empezar en el versículo 8, por favor. Proverbios 19, versículo 8. Proverbios 19 nos habla de tres áreas donde el creyente puede vivir como una persona sabia o puede llegar a vivir como una persona necia. La primera área, y por supuesto la más importante, tiene que ver con nuestra relación con Dios. En nuestra relación con Dios nosotros podemos mostrar necedad o podemos mostrar sabiduría. La persona sabia busca la sabiduría, no es algo que ocurre automáticamente porque de hecho no lo es. Conscientemente busca la sabiduría y por eso el verso 8 dice: el que posee entendimiento, una palabra sinónima de sabiduría, el que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. La palabra entendimiento y la palabra inteligencia son palabras sinónimas de la sabiduría. ¿Sabe? Una persona puede amarse a sí mismo de manera legítima cuando llega a buscar la sabiduría. El que posee entendimiento ama su alma. Necesitamos aprender a amarnos adecuadamente, legítimamente. Y para poder hacerlo, el texto bíblico nos dice que cuando buscamos, cuando poseemos, cuando guardamos esa sabiduría en nuestra vida, llegamos a amar nuestra alma y llegamos a hallar el bien. La persona que quiere el bienestar personal va a ser una persona que decide buscar la sabiduría en su vida. El contraste es aquella persona que no quiere buscar la sabiduría y más bien busca la necedad, busca el pecado para su propia vida. El versículo 2 nos habla de esto. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La palabra ciencia significa aquí el conocimiento, específicamente el conocimiento de Dios. La Biblia utiliza la palabra conocimiento para referirse no a la información que uno puede tener acerca de Dios, sino habla de una relación personal que uno puede poseer. Así es que cuando conozco a Dios, no hablo desde el aspecto intelectual nada más, sino hablo de la experiencia de conocer en verdad intelectual y experimentalmente a Dios. El alma sin ciencia, el alma que excluye esa relación con Dios, no es buena. Así es que una persona necia se va a caracterizar por ser una persona que no prioriza a Dios en su vida. Si mi relación con Dios no es cercana y profunda, estoy viviendo como un necio, aun cuando yo no quiera aceptarlo, aun cuando yo quiera pensar diferente. Porque la persona sabia busca acercarse a Dios, busca la sabiduría de Dios, busca darle prioridad a Dios. Temprano en la mañana, cuando aparezca el sol, cantamos hace un ratito, el Señor será lo primero y lo más importante en mi vida. El versículo 16 continúa enfatizando esta relación con Dios y nos habla: el que guarda el mandamiento
guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Guardar la palabra va más allá de un simple conocimiento intelectual. Guardar la palabra significa tener una vida de obediencia. Cuando soy obediente al mandamiento de Dios, estoy guardando mi alma, estoy protegiendo mi vida. El que menosprecia, el que tiene poco valor de la Biblia, el no leer la Biblia es un menosprecio. Creo que no necesito de la palabra de Dios en mi vida. La obediencia a Dios trae bendición, la desobediencia del creyente es destructivo. Si quiero vivir como una persona sabia, me caracterizaré por ser un creyente que obedece la palabra de Dios. Versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos, muchos planes existen en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Una manera práctica de ser un hombre o una mujer que pone a Dios en primer lugar es la manera en que nosotros realizamos nuestros planes. Se te puede ocurrir una brillante idea, se te puede ocurrir un plan sumamente progresista, se te puede ocurrir una idea muy llamativa, pero lo interesante es que solo el consejo de Jehová permanecerá. Planear sin Dios es arrogancia. Planear sin Dios muestra un nivel de orgullo en el que manifiesto que no necesito a Dios en mi vida. Nuestros planes no necesariamente se van a cumplir, y si se cumplen no necesariamente van a dar la gloria a Dios. Solo los planes en los que Dios es el centro de mi vida llegarán a permanecer. Dios es el Señor de tus planes. Dios es el más importante a la hora de planear. Aquella persona sabia buscará en esos momentos en los que está estructurando planes, ponerle a Dios en primer lugar. La persona que llega a ser necia e insensata no tomará en cuenta a Dios. Quizás podrá orar al Señor, bendice lo que ya he decidido, pero eso no es planear con Dios. Dios debe ser el centro de nuestros planes, porque solo su consejo permanecerá. Hablándonos de nuestra relación con Dios, el escritor en el versículo 23 nos va a hablar de lo importante que es temer a Jehová. El versículo dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Este versículo no está enseñando que aquella persona que teme a Jehová va a estar exenta de problemas y de dificultades. Este versículo enseña que aquel que teme a Jehová, a pesar de los problemas y dificultades, experimentará una vida de gozo, de paz, una vida abundante, una vida donde estamos convencidos que Dios tiene el control a pesar de las cosas difíciles que nos pueden pasar en esta vida. Cuando uno enfrenta los problemas y teme a Dios, sabe que no está solo, sabe que el Señor está con esa persona, sabe que al ser una persona que temo a Jehová, Dios va a ayudarme en esos problemas y en esas dificultades. A veces los problemas no van a solucionarse, pero sí podemos estar seguros que nuestro Señor estará con nosotros, porque el temor de Jehová es para vida. Él hace que experimentemos la vida abundante, la vida diferente, la vida que de veras vale vivirla. Aquel que teme a Jehová será una persona que ha puesto a Dios en primer lugar.
La otra opción es vivir la vida de manera insensata. El versículo 3 nos habla de esa posibilidad. El texto dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Aquella persona que vive una vida insensata, una vida necia, puede estar convencida, puede estar engañada, pensando que la manera de vivir que tiene es correcta, es adecuada. El ser humano tiene la capacidad de autoengañarse. Por eso necesitamos filtrar nuestra manera de vivir a través de la palabra de Dios para evaluarla y para saber si estamos viviendo en santidad y como a Dios le agrada. El insensato tuerce su manera de vivir, pero no se da cuenta o no quiere darse cuenta que está viviendo mal. Y luego, cuando vienen los problemas y vienen las dificultades, es a Dios a quien le va a responsabilizar por lo mal que le está yendo. Contra Jehová se irrita su corazón. No es raro observar una persona que vive en pecado, que en vez de asumir la responsabilidad de que él y su manera de vivir son la razón de por qué está cosechando lo que le ha venido, no es raro observar que una persona culpe a Dios por lo que le sucede. Responsabilice a Dios por las circunstancias negativas que está experimentando. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. El insensato va a tender a responsabilizar a Dios por lo malo que sucede en su vida. El que teme a Jehová hallará la vida, disfrutará de la vida abundante. El contraste es tremendo. ¿Sabe? Proverbios 19 no nos habla de todos los aspectos en los que nosotros podemos demostrar que estamos viviendo sin el temor de Jehová, pero sí topa algunos aspectos de la vida. Observe el versículo 10 para ver uno de esos aspectos. Versículo 12 primero, por favor. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. El rey tiene autoridad. Su posición le da autoridad. Cuando esta persona que tiene autoridad llega a tener un descontrol en el manejo de su ira, puede llegar a ser como el rugido de un cachorro de león. Puede ser destructivo. Así es que el abuso de la autoridad puede llegar a dañar a otras personas. La persona necia se caracteriza por ser una persona que abusa de su autoridad y hace daño a otros que están a su alrededor. Quizás estás pensando en las autoridades del país. Y es cierto, tienen autoridad y a veces pueden usarla mal. Pero sabes, nosotros también tenemos espacios de autoridad. El papá tiene autoridad sobre sus hijos. El esposo tiene autoridad sobre su esposa. El pastor tiene autoridad sobre sus ovejas. El jefe tiene autoridad sobre sus empleados. El hermano mayor tiene autoridad sobre los hermanos menores. A veces la posición nos da un nivel de autoridad. A veces la función es la que nos da autoridad. La cajera de un banco, por su función, tiene autoridad. Y si ella quiere atenderte lento, y si ella quiere hacerte problema, su función le da la autoridad y no saldrás del banco sino después de un montón de tiempo. Así es que en diferentes momentos, por la posición o por la función que nosotros realizamos, vamos a tener momentos de autoridad.
El insensato abusa de su posición. El insensato hace mal uso de la autoridad que posee. Y si llega a ser una persona que se enoja con facilidad, llegará a ser como el rugido del cachorro de león. Abusará de su autoridad. En 2 de Samuel, el profeta Natán se acercó a David. Le contó una parábola. Después de contarle una parábola, David estaba en pecado. Habían pasado por lo menos 9 meses de estar en pecado. Y con la autoridad de ser el rey de Israel, y en un arranque de ira, cuando el profeta Natán le contó la parábola, David, la autoridad, dijo: ese hombre de la parábola debería morir por haberse apropiado de una oveja que no le pertenece. Natán le dijo: tú eres ese hombre. En un arranque de ira, Natán reaccionó y estuvo a punto de mal utilizar su autoridad, porque si él hubiera usado esa autoridad, hubiera estado dispuesto a matar a aquel que era el dueño de la oveja, que de hecho lo hizo. ¿Te das cuenta? El necio abusa de su posición de autoridad. El sabio no. El sabio puede ser importante, puede tener un buen cargo, puede tener una posición de autoridad. Va a ser misericordioso con los que están bajo él. Versículo 10. Otra forma de mostrar necedad. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. Hay dos situaciones que para el necio son potencialmente destructivas: el deleite y que el siervo llegue a ser señor. ¿Sabes? Cuando una persona es necia y llega a tener deleite, llega a tener posesiones materiales, llega a tener dinero, se encuentra en una posición sumamente destructiva para sí mismo y para otros. Porque si el necio que no tiene plata es testarudo y va en contra de la palabra de Dios, cuando tenga dinero tendrá acceso a otro tipo de pecados, a otro tipo de cosas, a otro tipo de placeres, y llegará a afianzar y a reforzar el pecado y la necedad en su vida. El necio llegará a ser una persona que use mal el dinero. El necio se encuentra en una posición riesgosa cuando pasa de ser un siervo y se convierte en un señor. Cuando un empleado necio, apartado del Señor, que no teme a Jehová, llega a obtener una promoción y ese empleado llega a ser jefe. Si ya era difícil relacionarse con un empleado necio, testarudo y orgulloso, ¿imaginas lo que será siendo jefe? Los abusos de autoridad serán continuos. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. ¿Eres una persona que muestra sabiduría en tu relación con Dios? ¿Tu vida se caracteriza por ser una vida de obediencia al Señor? ¿Puedes observar que en tu vida hay el temor a Jehová? ¿Puedes observar en tu vida que
la manera de vivir, la manera de planear, la manera de comportarse, describe a una persona que vive como un individuo sabio porque le ha puesto a Dios en primer lugar. Una persona sabia obedece a Dios. Una persona sabia planea poniéndole a Dios en primer lugar. Una persona sabia estructura su manera de vivir acorde a lo que la palabra de Dios dice. Una persona necia se caracteriza por ser desobediente a Dios, por ser una persona que cuestiona la palabra de Dios, que cuestiona a Dios. Una persona necia se caracteriza por no tomar en cuenta a Dios, menosprecia el consejo de Dios, no necesita escuchar la voz de Dios en su vida. ¿Eres necio o eres sabio? Nuestra relación con Dios muestra si hay sabiduría o hay necedad. Hay una segunda área donde tú y yo podemos mostrar sabiduría o necedad. Tiene que ver con nuestras palabras, con nuestra comunicación. El versículo 5 dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Versículo 9. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Se usa dos palabras: testigo falso, mentiroso, testigo falso, y se utiliza la palabra mentira. El testigo falso nos transporta a los tribunales de justicia, donde la persona, el juez o el testigo pueden llegar a ser mentirosos y engañadores y pueden usar sus labios, pueden usar sus palabras para llegar a mostrar necedad e insensatez. El mentiroso, ese testigo falso, ese juez falso, muestra necedad cuando va en contra de la justicia. Pero estos dos versículos también utilizan la palabra mentira. Y esto apunta a la conversación cotidiana, al día a día. Y si tú no eres un juez o eres un testigo, la mentira puede ser parte de tu conversación cotidiana. Y sabes, podemos mostrar sabiduría. Cada vez que utilizamos nuestras palabras para llegar a edificar y para llegar a hablar la verdad, aun cuando en momentos pueda ser difícil, cuando no hablamos con engaño, cuando nuestras palabras son veraces, cuando hablamos la verdad, mostramos una vida sabia. En cambio, cuando hay engaño, cuando hay mentira, cuando alteramos la información con el propósito de engañar, en verdad estamos viviendo de manera insensata. En nuestras palabras hay necedad. El creyente, tú y yo debemos llegar a sacar la mentira de nuestra vida. En Proverbios 6, de las 7 cosas que abomina Jehová, 2 veces menciona la mentira. Satanás es padre de la mentira. Tú y yo cuando mentimos nos parecemos a Satanás. Tú y yo cuando hablamos la verdad nos parecemos a Dios. Satanás es el padre de mentira, Dios es el padre de la verdad. Cuando vivimos una vida santa se va a notar que nuestras palabras son verdaderas, son edificantes, son constructivas. ¿Sabes? Aun cuando las palabras pueden ser muy dañinas, la raíz del problema en verdad no está en las palabras. La raíz del problema está en el corazón, porque nuestras palabras exteriorizan lo que hay en lo profundo de nuestro corazón.
Observa versículo 28. El testigo perverso se burla del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. ¿Observas? El testigo perverso. No dice el testigo falso. Porque cuando dice el testigo falso, lo que se está enfatizando son las palabras de ese testigo, pero cuando se dice el testigo perverso, se está enfatizando no las palabras, sino se está enfatizando la realidad del corazón de esa persona. Si tengo un corazón perverso, mi manera de hablar será así. Si tengo un corazón sucio, mis palabras tendrán concordancia con lo que hay en el corazón. Si hablo malas palabras, si hablo cosas que no deberían estar en la boca de un creyente, el problema no está en las palabras, el problema está en el corazón sucio que tengo. Tú y yo, como nos creemos muy inteligentes, muy sabidos, podemos llegar a cuidarnos. Y en la iglesia podemos usar otro tipo de lenguaje. Y podemos controlar nuestro habitual hablar. Y podemos usar palabras, hermano, que Dios le bendiga. Qué guapo que ha venido hoy, está estrenando ropa. Podemos cuidarnos. ¿Cuáles son tus palabras en casa? Porque generalmente ahí, en la casa, es exactamente como somos. ¿Cómo son las palabras? ¿Mentirosas? ¿Engañadoras? ¿Malas palabras? A través de nuestro hablar, nosotros mostramos o sabiduría o necedad. Y sabes, preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Habrá un castigo para aquel que tiene palabras necias, para aquel que tiene un corazón necio. Habrá castigo, habrá consecuencias negativas para la persona que tiene palabras de necedad. Generación de víboras, ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así es que las palabras son un reflejo de lo que hay en el corazón. Si mi vida cristiana, si mi relación con Dios no está bien, no es raro que mi boca sea sucia. Si mi relación con Dios es correcta, si estoy viviendo en obediencia a mi Señor, si estoy temiendo a Dios, eso se notará en mi manera de hablar. Porque no puedo hablar lo bueno si tengo un corazón pecaminoso. Tarde o temprano mis palabras llegarán a manifestar la realidad de mi corazón. Hay una tercera área en donde tú y yo podemos observar sabiduría o necedad. Tiene que ver con el uso de los bienes materiales, del dinero que llega a nosotros. El versículo 1 nos habla de la importancia que tiene la integridad en la vida y en el manejo de los bienes materiales. El versículo dice: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fato. La palabra integridad significa estar completo, moralmente completo. Cuando vas al Supermaxi, observas,
voy a comprar este pan integral, aunque no es 100% integral, debes saberlo, pero el pan integral se supone que no le han sacado algunos componentes importantes, es un pan completo, es un pan integral. Así es que cuando la Biblia habla de un comportamiento integral, está hablando que tú y yo moralmente, espiritualmente, somos completos. Mejor es el pobre que camina en integridad. Sabes, aquí se nos habla de dos valores: el valor que llega a tener los bienes materiales y el valor que llega a tener los bienes espirituales. Lo espiritual, la integridad, siempre debería ser valorado mucho más que los bienes materiales. Lo espiritual debería ser más importante que los bienes materiales. Cuando no soy íntegro, estoy mostrando en la práctica que para mí los bienes materiales son más importantes que los espirituales. Cuando muestro integridad en mi comportamiento, cuando muestro integridad en mi trato con mis semejantes, cuando la manera de obtener el dinero y la manera de usar el dinero muestra integridad, lo que estoy mostrando es que los bienes espirituales son más importantes que los bienes materiales. Cuando hago negocios adecuadamente, cuando muestro integridad, cuando no recibo una coima por abajo de la mesa, cuando en las transacciones normales de las compras pedimos factura, cuando no le robo a Dios en los diezmos, soy íntegro. Cuando no, cuando soy corrupto, cuando estoy engañando, estoy mostrando que me importa más la plata que características espirituales tan importantes como la integridad. Así es que es súper importante la integridad en el manejo de los bienes materiales, porque es mejor ser pobre y no ser una persona que tiene posesiones, porque no fue íntegro. El versículo 4 nos habla de otra área que tiene que ver con los bienes materiales. El texto dice: las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Verso 6: muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejan de él. Buscará la palabra y no la hallará. Sabes, el rico y el pobre van a llegar a tener dificultad en establecer amistades verdaderas, porque hay ciertos amigos que nunca se van a acercar a la persona pobre, porque ciertas personas quieren brindar su amistad solo por el interés egoísta de lo que pueden sacar de provecho para sí mismos. Así es que como del pobre no se puede sacar ningún beneficio, ese tipo de amigos no van a hacerse amigos de la persona pobre. Pero sabes, con la riqueza hay otro tipo de problemas. Pueden existir personas que se acercan para ser amigos tuyos solo por el interés que tienen del dinero que tú posees o de la posición que tienes. Así es que si tienes una posición estratégica, una posición importante, pueden acercarse amigos solo por el interés egoísta, porque si este es mi amigo me va a ayudar en este trámite, si este es mi amigo va a ser una buena palanca que yo tenga para realizar esta cosa, porque si este es amigo yo voy a poder aprovecharme y sacar una tajada, porque el egoísta no le importa de veras la amistad, le interesa el beneficio personal que puede sacar de ti.
El egoísmo es una característica de nuestra naturaleza humana. Y sabes, en el uso de los recursos económicos que llega a nuestra vida, nosotros podemos llegar a mostrar egoísmo. Pensando solo en nosotros, pensando solo en nuestras necesidades, utilizando a personas para sacar provecho personal. Egoísmo. Una persona necia actúa así, usa a la gente, se aprovecha de la gente. Una persona sabia no es egoísta. Observa versículo 15, una tercera área importante. No es tu foto, tranquilo, no es nada personal. El versículo 15 dice: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma del negligente padecerá hambre. Versículo 24. El perezoso mete su mano en el plato, y ni aún a su boca la llevará. Sabes, hay momentos en la vida donde tú y yo podemos tener pereza, pero es distinto ser perezoso. La pereza puede ser algo que experimentamos en un momento de nuestra vida. Por una jornada de trabajo, por alguna cosa podemos llegar a sentir pereza. No está hablando de eso. Está hablando de el perezoso, aquel que es parte de su vida el hecho de que no desea trabajar y es tan negligente que finalmente el alma negligente padecerá hambre. ¿Sabes? Eres perezoso, puedes tener la seguridad de que tu vida estará caracterizada por la pobreza. El alma negligente padecerá hambre. Nosotros necesitamos aprender a trabajar. Necesitamos ser laboriosos porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Ten cuidado con pasar horas de horas acostado en un sillón jugando Wii y comiendo fideo. Ten cuidado. Ten cuidado con que puedes invertir tiempo para no hacer algo productivo. Ten cuidado cuando te es difícil madrugar a las 11 de la mañana porque a esa hora tomas el desayuno. Ten cuidado cuando tú y yo como padres estamos fomentando ese comportamiento en nuestros hijos. Nosotros como padres necesitamos ser ejemplares. Debe haber un horario para dormir y debe haber un horario para despertarse. No importa si estás en vacaciones. Nosotros los padres debemos establecer horarios adecuados. Debemos ser primero ejemplos. Ejemplo de trabajo, que nuestros hijos vean que somos laboriosos, esforzados por trabajar. Debemos ayudarles a establecer normas de comportamiento donde se levantan a cierta hora y donde duermen a cierta hora. No fomentemos, no seamos cómplices de la vaguería y la pereza en nuestra familia. Nosotros necesitamos saber que los bienes materiales, el uso de los bienes materiales muestra sabiduría cada vez que valoro el trabajo y el esfuerzo y no la pereza y la dejadez. Es importante desarrollar esto. El necio, el perezoso, es insensato, es negligente, ama el sueño, se ha vuelto una adicción en su vida la pereza. Debemos fomentar el trabajo dedicado. En el verso 17,
nos habla de la generosidad. Observa, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Sabes? Una característica usual en la vida del ser humano es el egoísmo. Aquí se nos llama a ser generosos. Lo interesante es que cada vez que tú ayudas a un pobre, a alguien que es genuinamente pobre, no al que quiere parecer pobre, no al que no le gusta trabajar y aparenta ser pobre, cuando tú das genuinamente, cuando tú das a una persona que genuinamente es pobre, le estás prestando a Jehová. Imagina eso. Un papá le regaló algo de dinero a su hijo. Después de unos días el papá se acercó al hijo y le preguntó: ¿qué hiciste con el dinero que te regalé? El hijo contestó y dijo: ¿sabes qué? Le presté el dinero que tú me diste. El papá, un poco preocupado, le pregunta nuevamente al hijo y le dice: ¿prestaste ese dinero a alguien que sí te va a pagar? El hijo contestó: sí, papá, presté el dinero a un pobre. ¿Lo entendiste? A Jehová presta el que da al pobre. El mejor negocio es ser generoso con el pobre, porque el pobre no te va a poder devolver, pero Dios sí lo va a hacer con intereses. Generosidad. Hablando del mismo tema, podemos leer el versículo 22. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. La misericordia es el amor en acción. Contentamiento es a los pobres hacer misericordia. Un día antes de San Valentín, una niña se acercó a su mamá y le dijo: mamá, quiero regalar una tarjeta de San Valentín a todos mis amigos. El grado tenía 22 alumnos, sin contar a esta niña. Así es que la mamá compró el material y la niña esa tarde se puso a trabajar y elaboró 22 tarjetitas, porque quería regalar una tarjeta para cada uno de sus compañeros. Así es que trabajó mucho. La mamá le envió en el recorrido y la niña fue a la escuela. La mamá, preocupada porque de pronto ella iba a ser generosa, pero los amigos de pronto no le iban a dar nada. La mamá decidió hacer la comida preferida de esa niña. Así es que hizo la comida preferida y añadió a esa comida un vaso de leche grande y unas galletas Oreo, porque era la comida que le gustaba a esa niña. La niña regresó de la escuela, se bajó del bus y desde que se bajó del bus, la mamá estaba esperándole en el portal de la casa. Y la niña empezó a decir: ni una sola, ni una sola. La mamá creyó que ni una sola amiga le había dado nada. La niña continuó corriendo y continuó diciendo: ni una sola tarjeta me faltó. Todas mis amigas recibieron. Deberíamos sentirnos felices por ser generosos. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Estamos en una cultura donde ser egoístas es lo que se espera de nosotros. Deberíamos aprender a encontrar el contentamiento, la felicidad, la satisfacción cada vez que podemos usar los bienes materiales que Dios nos ha dado para bendecir la vida de otros.
cuando nuestros valores más importantes son los espirituales, la generosidad será parte de nuestra vida. Cuando las cosas materiales son las más importantes, el egoísmo será parte de nuestra vida. Muestra sabiduría o insensatez en el uso de los recursos que Dios te ha dado. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Padre, ayúdanos a que cada uno de nosotros podamos salir seguros si nuestra vida demuestra sabiduría o muestra necedad. Ayúdanos a analizar la relación que tenemos contigo, Señor. Recuérdanos que una vida sabia se caracteriza porque te pone a ti en primer lugar, porque llega a ser obediente, porque a la hora de planear y a la hora de vivir, se nota que tú ocupas el primer lugar. Padre, ayúdanos a ser gente que a través de sus palabras reflejan sabiduría. Que siempre hablemos la verdad, aun cuando es difícil. Que siempre hablemos la verdad. Que la verdad salga de un corazón bueno. Ayúdanos a manifestar la sabiduría tuya a través de nuestro hablar. Padre, ayúdanos a vivir de manera sabia. Cuando usamos lo poco o lo mucho que llega a nosotros, el poco o mucho dinero que tenemos. Ayúdanos a recordar que la persona sabia es íntegra. Que no importa si por la integridad no ganó, no se cerró un negocio. Ayúdanos a darnos cuenta que necesitamos alejarnos del egoísmo tan característico en nuestra vida. Y que encontremos contentamiento cada vez que damos algo. Ayúdanos a alejarnos de la pereza. Ayúdanos a ser personas esforzadas, trabajadoras. Señor, yo te ruego que aprendamos a vivir como gente sabia y no como necios. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted dice, pastor, yo vengo por primera vez, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, si usted viene por primera vez y desea que oremos por usted, levante un ratito su mano. Con eso me está diciendo a mí, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Veo su mano, gracias. Bájela más. Gracias, veo su mano. Veo su mano al fondo también, gracias. Bájela más. ¿Alguien más? Veo su mano también, gracias. Para las personas que nos visitan, en un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más.
No se sienta obligado, no se sienta presionado, no se sienta presionado. Si usted viene por primera vez, si usted desea, totalmente voluntario, si usted desea, puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar y le va a llevar a otro lugar, y en un lugar privado esa persona va a conversar un momento con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados para que a usted no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo con toda confianza en este momento, pase, por favor, denos el privilegio de poder conversar un ratito con usted. Venga nomás con toda confianza. Sí, díganos. Gracias por ser el primero. Siga nomás, sí, con toda confianza, pasen más. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Señor, tú que conoces su vida y sus necesidades, yo te ruego que conforme a tu voluntad, tú puedas suplir sus necesidades. Te pido, Padre, por la necesidad mayor, por la necesidad de salvación. Y te ruego, Padre, que si estas personas todavía no te conocen como Salvador personal, hoy que tus hijos van a estar compartiendo tu palabra, que hoy sea el día de salvación. Te pido, Padre, por nosotros, tus hijos, los que ya te conocemos. Ayúdanos a vivir como gente sabia, como gente que quiere mostrar que te ama cada día más, Señor. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Busco en oración cada mañana, y cuando estoy solo en el camino hacia trabajar, no puedo detener mi corazón, ahora que al fin he encontrado el único motivo por el que vivo en el mundo hoy. Quiero que llegue el día en que esté eternamente entre tus brazos, verte cara a cara y oír tu voz. No puedo detener mi corazón, que sabe que ahora vives tan adentro mío, porque he elegido amar solo a Dios. Yo quiero hacer como David, que fue tu amigo, y obedecerte como Elías y Moisés. Yo quiero vivir toda mi vida agradeciendo por la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Yo quiero amarte más. Yo sé que muchos años lloraste a mi lado, te negué 1000 veces y otras 1000 veces lo volví a hacer, pero tu espíritu encendió el perdón que yo no aceptaba, y tan adentro mío sentí la paz de la salvación.
amigo y obedecerte como Elías y Moisés. Yo quiero vivir toda mi vida agradeciendo por la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Yo quiero amarte más. Yo creí en las promesas de este mundo. Yo caminé como un errante y vagabundo. Hoy si este mundo se acabara en un segundo, estaría feliz porque yo quiero estar junto a ti. Yo quiero estar contigo. Yo quiero amarte más. Yo quiero amarte más. Yo quiero amarte más. Amén.